Vamos a dar aquí unos 2 minutos a que ingresen otros compañeros, ¿verdad? Hola, Stuart, Jorge Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Ay, miren qué alegre, ya vamos avanzando. Ay, pues como les comentaba en la clase pasada, ya ahorita estamos en contenido de examen final, ¿verdad? Miren, ya estas son las últimas clases, bueno, de aquí a ¿qué? Creo que la segunda semana de noviembre. Todavía no me han dicho cuándo serán los finales, pero más o menos calculando. Puede ser primera o segunda semana de noviembre. Entonces, ahí vamos avanzando. Miren, voy a empezar a poner esto para que se active la grabación. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y empezamos a grabar. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 20, que es la Revolución de Octubre del 44 y el final de una dictadura. Y si nos da tiempo, pues empezaremos el capítulo 21 de la contrarrevolución a la firma de los acuerdos de paz. ¿Sí? Entonces, nos habíamos quedado en el gobierno de Arevalo, ¿verdad? Fíjese, Evelyn, que todavía no, ¿verdad? O sea, estuve revisando quiénes entregaron tareas, ¿verdad? Cuántas tareas, cuántos sacaron y sumando ahí con el examen. Y entonces, mañana voy a aprovechar el asueto para subir notas, ¿sí? Es que ahora sí me llevó más tiempo. Bueno, entonces, pues en la clase anterior habíamos hablado, ¿verdad? Em, de lo que pretendían los gobiernos de la revolución, ¿verdad? El primer gobierno, pues, fue la Junta Revolucionaria, ¿sí? Que gobernó de la tarde del 20 de octubre hasta el 15 de marzo del 45, ¿verdad? Integrada por estas tres personalidades, ¿verdad? Jorge Toriello, Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Y que tomaron medidas bien importantes al inicio, ¿verdad? De este proyecto. La Constitución que fue aprobada, ¿verdad? Por la constituyente revolucionaria, ¿sí? La del 45, que fue, se terminó, ¿verdad? De discutir el día 10 de marzo y entró en vigencia el 15, ¿verdad? 15 de marzo del 45. El mismo día que tomaba posesión el nuevo presidente, ¿verdad? Juan José Arevalo Bermejo, quien tomó medidas, estableció, ¿verdad? Eh, ay, joder, esta Michi me está aquí molestando. Em, pues le dio el rumbo, ¿verdad? Que buscaba que pretendía la revolución, ¿verdad? Em, incluir a las personas, ¿verdad? Tomarlas en cuenta, respetar los derechos de los trabajadores, la libre organización, la libre expresión, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos sobre la seguridad social, ¿verdad? El aspecto económico, la educación, ¿verdad? Importantes avances en educación, cultura, deportes, ¿verdad? Eh, fue en esta época también cuando se proyectó la construcción del centro cívico, ¿verdad? Para ubicar ahí en un mismo punto edificios importantes, ¿verdad? Para que la población pudiera hacer sus trámites, ¿verdad? Aprovechando ahí que estaban cerca de estos edificios, la cercanía. En un primer momento, pues, crédito hipotecario, Banco de Guatemala,
la MUNI, ¿verdad? Y las oficinas del ICS. Y posteriormente el Ministerio de Finanzas, Corte Suprema y Torre de Tribunales, ¿verdad? Bueno, pero esto ya fue eh, construido y finalizado posteriormente, ¿verdad? Pero fue un proyecto que surgió aquí en la época de Arevalo. Hijos, ay, dice que hay alguien que está por acá, pero no me puedo regresar para que ingrese. Ahí vinieron gente. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Em, con usted nos habíamos quedado ya cuando es asesinado a Arana, ¿verdad? Es que ahorita no me recuerdo. Bueno, entonces vamos a avanzar aquí. Mm, como dato curioso, no sé si les había mencionado que era durante el gobierno de Arevalo, al inicio de su segundo año, ¿verdad? Eh, surgieron un montón de casos de niños y adolescentes que habían sido asesinados, ¿verdad? Y violados, también violentados. Y entonces fue un caso que conmocionó a la sociedad guatemalteca y empezaron a presionar al presidente también, ¿verdad? Para que encontrara al culpable, ¿sí? Finalmente lo agarraron, ¿verdad? Es un joven, José Mikulash, que junto con su primo andaban allá a la cacería de estos chicos, ¿verdad? Y bueno, entonces fue una prueba dura para Arevalo, ¿verdad? Porque la opinión pública, pues todos estaban a que se apurara, pues, a encontrar al culpable y después procesarlo, ¿verdad? Y de una vez al paredón, ¿verdad? O sea, porque eran crímenes que indignaron bastante a la sociedad. Y entonces se emitió el decreto 235 para abreviar procesos judiciales y fue mandado al paredón de fusilamiento, ¿verdad? Su cabeza quedó ahí para ser investigada, pero realmente no encontraron nada extraño, ¿verdad? En fin, entonces, luego de que Arana, ¿verdad? Eh, amenazara a Arevalo, fíjense que los empresarios se fueron distanciando, ¿verdad? De Arevalo y de acuerdo, conforme iba tomando medidas en que les ponía límites, ¿verdad? O sea, Arevalo estableció precios límites y precios tope a los productos de primera necesidad, ¿sí? Porque había mucha especulación y los precios estaban subiendo bastante. Entonces, para proteger a la población, dijo, no, hasta aquí van a llegar los precios, ¿verdad? Después, eh, aprobó, ¿verdad?, la ley de seguridad social, se crea el ISS y pues tenían que aportar, imagínense eso a quién le va a gustar, ¿va? Y luego, el código de trabajo, ¿va? Entonces, ahí eran muchas cosas que se iban juntando y los empresarios no les gustaba. Entonces, para ellos, el candidato era Arana. Y Arana, pues, era el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Era quien tenía controlado el ejército. Y entonces, Arana llegó y le dio un ultimátum a Arevalo, fíjense, eso ya fue para 1949. Le llegó a decir que si no destituía a todo ese su gabinete de rojos comunistas, en 2 días Arana le iba a dar golpe de Estado. ¿Mm? Entonces, lo que Arevalo rápido llamó a su gente, ¿verdad? A su gabinete, al presidente del Congreso, pues ahí a pedir consejo a ver qué hacemos, ¿verdad? A sus gentes de confianza y entonces decidieron que era mejor agarrar a Arana y sacarlo del país para evitar que se dieran esos problemas, ¿verdad? Y también porque estaba obstaculizando a la revolución. Imagínense cómo le venía a ponerle condiciones, ¿no? Al presidente. Y entonces sucedió que cuando lo quisieron apresar, estaban esperando en el Puente de la Gloria, ¿verdad? Que él había ido de comisión y se armó una balacera y muere Arana, ¿verdad? Entonces, esto fue triste, va, tremendo, porque eh, lástima que se salió de control, porque obviamente las sospechas estaban sobre el presidente, ¿verdad? Entonces, el candidato para continuar con el proyecto de la revolución fue Jacobo Arbenz, ¿verdad? Arbenz, pues era una persona que tenía bastante liderazgo, ¿verdad?
Era un oficial de carrera, egresado de la Escuela Politécnica. Eh, pues pues tenía bastante liderazgo, ¿verdad? Había sido buen estudiante, también había sido profesor, pues ya que se graduó, se quedó de profesor ahí en su escuela, ¿verdad? Entonces daba clases de matemáticas, pero también daba clases de historia de Guatemala, ¿verdad? Entonces le gustaban esos temas, meros rojillos. Y como vimos, pues participó en la revolución del 20 de octubre, ya era cercano, ¿verdad? A grupos de estudiantes, de maestros, campesinos, ¿verdad? Y digamos, ay, joder, aquí viene llegando alguien. Bueno, y su protagonismo fue creciendo, ¿verdad? Cuando integró la Junta Revolucionaria de Gobierno y cuando fue, y luego pues cuando fue ministro de la Defensa de Arévalo, ¿verdad? Entonces, Arbenz obtiene el triunfo con un 65% de votos, ¿verdad? Ahí vemos a Arbenz haciendo campaña, ¿verdad? Eh, Allá en Baja de la Paz. Entonces, obtiene el triunfo con el 65% de votos. En su campaña, él manejó mucho el tema de la reforma agraria. Este era un tema que ya se lo habían pedido a Arévalo, ¿verdad? Sí. Y que Arbenz vio que pues ya era momento de realizarlo, ¿verdad? Arbenz, desde que toma posesión, él declara que era importante hacer de Guatemala un país capitalista, ¿verdad? Aunque con un desarrollo propio, ¿verdad? De corte nacionalista. Y a Arbenz, pues le interesaba eh, que realmente todos los guatemaltecos pudieran tener acceso a, a propiedad de la tierra, por ejemplo, ¿va? En el caso de los campesinos, que eran la mayoría, casi el 80% de la población, y que eso les iba a permitir ser productores y pues tener un ingreso ya fijo, ¿verdad? Y al tener un dinerito, pues ya poder gastar, comprar sus cositas, ¿verdad? Y eso generaba mercado interno. Ujú. Es como nosotros cuando nos pagan, ¿verdad? O sea, cuando estamos trabajando, pues ya sea que nos paguen a la quincena, a fin de mes o cada semana, dependiendo, ¿verdad? Pues así vamos, ya sabemos en qué lo vamos a gastar, ¿verdad? Si es para pagar una deuda, eh, ay, pues sí, nos vamos a dar un gustito, vamos a comprar una pizza o vamos a, no sé, alguna salita con la familia o necesitamos ya algo, ¿verdad? Invertir en ropa para los niños, en fin, ¿verdad? Pero ya sabemos en qué. O en paquetes de internet, ¿verdad? Ahora que estamos en línea, en fin, ¿verdad? Entonces, eh, esto mueve la economía, ¿verdad? Ujú. Y entonces, mientras más gente tiene un ingreso, esto permite que haya, que se dinamice la economía, que haya mercado interno. Y esto era fundamental, ¿verdad? Y pues también le interesaba quitarle poder a los monopolios extranjeros, ¿verdad? Los monopolios que realmente controlaban un montón de actividades importantes. Ay, miren, pues aquí estoy yo redundando. De plano sí monopolizaban. Ya parece trabalenguas. Entonces, que tenían control de actividades bien importantes y que ponían los precios a su antojo, ¿verdad? Este era el caso, por ejemplo, em, no sé si se escucha bien, ustedes me dicen, no sé si... Sí se escucha bien, Lick. Así es, Lick. Ah, perfecto, bueno, gracias. Y entonces, por ejemplo, la United Fruit Company, ¿verdad? Tenía el control de muchas actividades, o sea, con su flota blanca, sus barcos, trasladaba los productos de exportación. Y también tenía el monopolio de correos, telégrafos, teléfonos, a través de otras empresas pequeñas que le pertenecían a la frontera. Ajá. La IRCA, que se encargaba de los ferrocarriles y también tenía el control de Puerto Barrios, ¿verdad? Que también era perteneciente a la frontera. Uh-huh. Imagínense ustedes, eh, para los ferrocarriles, la IRCA ponía precios bien altos, 20 veces más caros para el envío de carga, ¿verdad? O sea, si eran bultos, si eran cajas, no sé, para comerciantes o empresas guatemaltecas. Pero a la frutera, para que trasladar su carga de mentos de banano, precios bastante bajos, ¿sí? Entonces, esto era muy oneroso para las empresas guatemaltecas, así no podían levantar, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad?
el servicio que prestaban teléfonos, por ejemplo, ellos ponían los horarios, ¿verdad? Hasta qué hora se podían utilizar. La Electric Share, que era la encargada de la electricidad, la empresa eléctrica, no tenía mucha cobertura, también un mal servicio y caro, ¿verdad? Entonces, frente a todo esto, ¿verdad? A esta situación, eh, ya habían llegado misiones de Estados Unidos, por ejemplo, una misión del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que llegó en 1950 para hacer un estudio, ¿verdad?, de la situación económica del país y en la que establecían que era necesario tener un servicio eléctrico de calidad, ¿verdad?, ampliar la cobertura, porque realmente solo era un 20%, ¿verdad?, del país. Además, bajar los costos, ¿verdad?, del transporte por ferrocarril, tener carreteras, ¿verdad?, una red de carreteras formales que conectaran los poblados, ¿verdad?, porque realmente así se mueve el comercio, ¿verdad?, si hay caminos que conecten los pueblos con las cabeceras, en fin. Esto no se tenía, ¿verdad? Realmente por ahí habían algunos caminos de herradura, pues los que se utilizan para caminar entre las fincas, y el ferrocarril que pasaba entre las fincas de café y pasaba por las plantaciones de banano. Entonces realmente esto no beneficiaba mucho a la economía nacional, ¿verdad? Y entonces en el plan de gobierno del presidente Arbenz se pensó en trabajar grandes obras de infraestructura para romper con los monopolios, ¿verdad? O sea, si vemos aquí, obviamente seguían, durante el gobierno de Arbenz, pues seguían funcionando, digamos, todos los avances en educación, y seguía funcionando el ICE, el Código de Trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero además de todo esto, se agregaban estas obras, ¿verdad? Y entonces, la carretera al Atlántico, para quitarle el control que tenía la IRCA del transporte hacia, digamos, en donde se enviaban nuestros productos para exportar. Ajá. Porque el ferrocarril era el único que llegaba hasta allá. Uh-huh. Y llegaba precisamente hasta Puerto Barrios, que también estaba bajo el control de la IRCA. Entonces, por eso, a la par de la carretera, había que construir un nuevo puerto en el Atlántico, ¿verdad? Santo Tomás de Castilla, hasta donde iba a llegar la carretera. Uh-huh. Al mismo tiempo, era necesario construir una central hidroeléctrica, ¿verdad? Que produjera 3 veces más de lo que se tenía hasta ese entonces, ¿verdad? Uh-huh. Y se pensó en esta nueva hidroeléctrica en Escuintla, ¿verdad? Bueno, además, estas obras, además del proyecto de la reforma agraria, ¿verdad? Bueno, entonces, la carretera al Atlántico empezó a construirse en julio de 1951. Y fíjense que se utilizó maquinaria bien arcaica, bien viejita, ¿verdad? Porque se había proyectado, bueno, se encargó maquinaria moderna, pero como Estados Unidos ya estaba bloqueando a Arbenz, o sea, Estados Unidos ya estaba inconforme con los gobiernos de la revolución desde que Arevalo era presidente, ¿verdad? Entonces, si vemos, para Estados Unidos era rojo ese presidente, ¿verdad? Pensando en los derechos de los trabajadores, ¿verdad? En la seguridad social. Es bien curioso porque Estados Unidos ha tenido ese doble discurso, ¿verdad? Porque ellos en su país sí tuvieron reforma agraria desde finales de 1800, y respetan los derechos laborales, a los sindicatos, ¿verdad? Pero en los países en donde ellos han tenido dominio, pues no quieren que haya, por lo menos en esa época no les interesaba que hubiera democracia, ¿verdad? Ahorita ni modo, como que dicen, bueno, ya no nos conviene que haya tanta pobreza porque todos los pobres se vienen para acá, ¿verdad? En fin, bueno. Entonces, empiezan estos trabajos en julio del 51, como les decía, con maquinaria bien viejita, ¿verdad? Puras, que los mecánicos decían, la gran que a puros milagros hacían que esas cosas funcionaran, ¿verdad? Además, se buscó abaratar costos porque no consiguieron préstamos internacionales para poder financiar. Y pues entonces hubo que ir buscando, ¿verdad? Que empresas nacionales les dieran crédito, ¿verdad?
que los pedidos se los llevaran directamente al lugar en donde, al tramo, ¿va? Que estaban construyendo en ese momento para no pagar flete. Contrataron a gente del lugar, ¿verdad? Y así. También soldados participaron y en fin, para ir bajando los costos, ¿verdad? Y esto pues se enmarcaba dentro de un proyecto más amplio, que era el plan vial, ¿verdad? O sea, si vemos, era una visión integral, ¿verdad? De cómo conectar una red ya, digamos, carreteras ya bien hechas, ¿verdad? Profesionales, podríamos decir, y para conectar a todo el país. Entonces, se empezó con la carretera al Atlántico, pero también se tenía contemplada la carretera al Pacífico, que estaba por la costa sur, ¿verdad? Y la interamericana, ¿verdad? Pues para el altiplano. Bueno, luego, además, el puerto Santo Tomás se empezó a construir en Buena- 1900. Sí, 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 dígame. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Aquí Buenas está, noches. aquí listo, mire, tomando cafecito y escuchando su plática. Oye, Ah, muy bien. Vaya usted, don Juan. váyase. Va, don Juan, bienvenido. Bueno, Bueno, le gracias. vamos a quitar puntos porque siempre llega tarde. Va. Y No, siempre hombre, interrumpe licenciada, la es que clase. dice que perdí mi teléfono, hombre, ya con teléfono prestado estoy, disculpe, pero ya va a estar ya conmigo profesional, oye. Por Va, eso está fue, bueno, don oye, Juan. va, Va, pues. disculpe. Va. Está bueno. Bueno, entonces, si vemos en este mapa, me gusta porque, bueno, aquí estaba Puerto Barrios y casi enfrente se construye Santo Tomás, ¿verdad? De Castilla, para que aquí llegara la carretera al Atlántico, ¿va? Estaba cerquita, ¿va? Pero sí. Y se supone que se buscó también un puerto que fuera de mayor capacidad y profundidad, ¿verdad? Para que llegaran barcos más grandes. Entonces, si vemos, esta es la foto que se publicó en el Diario de Centroamérica el día de la inauguración de Puerto Santo Tomás, que fue el 13 de septiembre de 1955. Algo bien importante es que Arbenz va a ser criticado desde el inicio, se va a ver como comunista, porque buscaba quitarle poder y control a esos grandes consorcios norteamericanos, ¿verdad? Pero las obras que se trazaron en su plan de gobierno sí fueron terminadas. Ajá. Si vemos acá, la carretera al Atlántico se inauguró el 30 de noviembre del 59 durante el gobierno de Idígoras Fuentes, ¿sí? O sea, él saludó con sombrero ajeno. O sea, esas obras sí continuaron, ¿verdad? Porque se vio que sí eran eh, indispensables, ¿verdad? Entonces también, si vemos el puerto del Atlántico, ya para junio del 54, que es cuando renuncia Arben, estaba construido un 75%, ¿sí? Se inauguró el 13 de septiembre del 55 durante el gobierno de Carlos Castillo Armas. Bueno. Luego también entonces tenemos la hidroeléctrica Jurumarinala, que iba a generar 60,000 kilovatios, ¿verdad? Y este estaba inserta también dentro de un plan nacional de electrificación. Si vemos, hacía falta construir un montón de hidroeléctricas para surtir a todo el país, ¿verdad? Se empezó por Jurumarinala, o sea, para que surtiera, ¿verdad? Para que generara electricidad y surtir la zona central, ¿verdad? O sea, Escuintla, Guatemala, Zacatepeques, ¿verdad? Que es donde se ubicaban las mayor número de empresas. ¿Sí? Híjoles, aquí viene llegando alguien. Miren que. No, aquí está. Bueno. Y si vemos, pues esta se insertaba dentro de un plan más amplio, ¿verdad? Que era el Plan Nacional de Electrificación, ¿sí? Con otras hidroeléctricas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en Purú Marinala, durante el gobierno de Arbenz, se avanzó poco realmente, ¿verdad? Fue más como los estudios de factibilidad, estudios de suelo, ¿verdad? Los planos, pero va a ser terminada por el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, ¿sí? Y es inaugurada en enero de 1970, ¿no? Entonces, si vemos, estas tres grandes obras siempre fueron vistas, aunque fueron catalogadas, ¿verdad? Y por eso se criticó a Arbenz de ser comunista, realmente fueron concluidas porque eran necesarias, ¿sí? Y esto, pues, esta última, durante
va a ser concluida durante el gobierno de Méndez Montenegro, que él se autonombró, ¿verdad? Como el tercer gobierno de la revolución. Bueno. ¿Sí se escucha? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí se escucha. Ah, muy bien, gracias. Bueno, entonces, ahora pasamos a la reforma agraria, ¿verdad? El famoso decreto 900. Digamos que el gobierno de Arbenz avanzó, ¿verdad? Con estas obras de infraestructura, porque la idea era desde el principio enfocarse en esto para irle restando poder a las empresas norteamericanas, ¿verdad? Entonces ya en 1952, a mediados del 52, es aprobado por el Congreso el decreto 900. Se supone que este tema de la reforma agraria había sido pedido, ¿verdad?, por los grupos de campesinos desde el gobierno de Arévalo. Como mencionábamos, Arévalo avanzó algo, ¿verdad?, respecto del tema agrario con la ley de arrendamiento forzado. Pero Arbenz va a ir más allá, ¿verdad? Y en 1950 se había realizado el primer censo agropecuario, ¿verdad? Y entonces, de este censo, aquí se arrojó datos bien interesantes, ¿verdad? Bueno, solo cabe agregar que el censo se realizó con una metodología que mandó la FAO. La FAO es el ente de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Entonces, permítame. Bueno, ya regresé. Bueno, entonces les estaba diciendo que el primer censo agropecuario, ¿verdad? Se realizó con esa metodología de la FAO en 1950 y pues fue una metodología para toda América Latina, ¿verdad? Como para que se vea que realmente no era, los resultados no eran tendenciosos ni manipulados por el gobierno, ¿verdad? Entonces, en estos resultados, lo que es, ¿qué? Digamos que las conclusiones, ¿verdad? O estos datos importantes que salieron fueron que la tierra, gran parte de las haciendas, digamos, más grandes, no se estaba cultivando, ¿verdad? O sea, era un 28% de las haciendas grandes solamente el que se estaba cultivando, ¿verdad? Además, ¿verdad? También otro dato era que las haciendas más grandes abarcaban el 70% del territorio nacional. O sea que si vemos los medianos, pequeños productores y los minifundistas, todos tenían una parcelita pequeñita, un pedacito, y realmente eran, las tierras que ocupaban eran bastante pequeñas, ¿verdad? Y muchas veces tan pequeñas que no daban como para sostener a una familia, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad?
bueno, tierras ociosas, ¿verdad? Que una buena parte no estaba cultivada, ¿verdad? Y entonces, la reforma agraria se supone que buscaba contrarrestar, digamos, esa concentración de tierra, ¿verdad? En manos que no la estaban trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, si vemos el artículo primero de la reforma agraria, ¿verdad? Nos habla del objeto de la ley, que era liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan, para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Si vemos en las sociedades en las que se dio un desarrollo industrial importante, se empezó por una reforma agraria, ¿verdad? Entre ellas Estados Unidos. Bien. Y entonces se buscó, ¿verdad? En Guatemala, pues igualmente desarrollar una reforma que permitiera que los campesinos que no tenían acceso pudieran acceder a ella, ¿verdad? Importante que tomemos en cuenta que la expropiación de estas tierras, digamos, al dueño se le quitaba, ¿sí? Algunas hectáreas, pero se le pagaba. O sea, no era que el gobierno se apropiaba directamente, ¿verdad? Como pasaba en los regímenes socialistas. Aquí se les pagó a todos con bonos del tesoro. Eso sí, va, que lo iban a ir cobrando en diferentes años, pero sí se les pagaba. El problema fue que muchos lo declaraban a un costo muy bajo, o sea, eso vemos que todavía se mantiene, ¿va? Porque obviamente para pagar menos impuestos y no sé qué, se declara a un costo mucho menor, ¿verdad? Y esto pues también molestó a muchos, pero ni modo, digamos así lo habían declarado ellos, ¿verdad? Bien. Entonces, la ley de reforma agraria se enfocó sobre todo en aquellas fincas mayores de 270 hectáreas, que no estuvieran trabajadas en 2/3 partes, o sea, una gran parte del terreno no estaba trabajado, ¿verdad? Más que como el 70%. Bueno, para que tengamos una idea de las dimensiones, ¿no? De una hectárea. Por ejemplo, una hectárea es el equivalente aquí en la ciudad, ¿verdad? A una cuadra. Entonces, para que realmente tengamos idea un poquito de la dimensión, ¿verdad? Ya 270 hectáreas es un terreno bastante grande, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, y la ley contempla que estas fincas de más de 270 hectáreas, ¿verdad? Las que eran afectables, o sea, a las que sí se les podía quitar, ¿verdad? Eran las que estaban bajo alguna forma de arrendamiento, porque el dueño podía decir, no, pero si está toda trabajada, ¿va? Pero no, realmente no tenía capacidad para trabajarla, sino que solo la estaba arrendando. También las fincas nacionales, fíjense qué interesante, porque también fincas que pertenecían al Estado fueron repartidas, ¿verdad? Esto, fíjense que a finales del gobierno de Ubico se formó el Departamento de Fincas Nacionales, con las fincas que le quitó a los alemanes. O sea, acordémonos que Ubico era partidario de Hitler, pero Estados Unidos lo presionó tanto, ya cuando Estados Unidos entró a la guerra, que le tuvo que declarar la guerra a Alemania y expulsar a ciudadanos alemanes para que fueran a su país a combatir, en fin. Entonces, esas fincas fueron, digamos, quedaron para el Estado y eran las fincas nacionales, ¿verdad? Y como un dato curioso, las comunidades que se beneficiaron con alguna de estas fincas rápido empezaron a recibir sus ganancias porque como ya estaban cultivadas con el café, pues ya solo era de cosecharlas, ¿verdad? Bueno, también tierras municipales. Miren esto, excesos de remedir bienes rústicos. Esto está interesante porque los bienes rústicos son terrenos que están en el campo, ¿va? ¿Sí? Y, o que no están directamente en la ciudad, puede ser en las orillas, ¿no? De la ciudad. Y entonces, cuando los habían medido y habían reportado una extensión más pequeña, ¿vale? Y si los, si los cachaban, ¿verdad? Que realmente el terreno medía más, le quitaban el pedazo que no habían reportado, ¿verdad? Bueno,
También, fíjense, sabiamente la ley contemplaba aquellas fincas que no podían ser perjudicadas, ¿verdad? Y entre estas estaban, en donde estaban ubicadas empresas agrícolas, los que tenían pastos para ganado, ¿verdad? Donde estaban ubicadas empresas, bodegas, todo eso, ¿verdad? Las de comunidades indígenas, las reservas forestales, em, aquellas fincas hasta de 90 hectáreas, estuvieran trabajadas o no, ¿verdad? Y las de 90 a 270 que no estuvieran trabajadas en 2/3 partes, ¿verdad? Bueno, la ley, fíjense que las leyes en la época de la revolución se aplicaron por igual a todos, ¿verdad? Sin importar si era usted de persona de dinero o no. Y entonces la ley de reforma agraria también se aplicó a las gentes pudientes, ¿verdad? Porque obviamente sí tenían tierra sin trabajar, ¿no? Y entonces afectó a varias de esas familias, ¿verdad? Como los Herrera, Ibargüen, Botán, ¿sí? Y pues esto, digamos que no solo los empresarios ya estaban divorciados de los gobiernos revolucionarios desde Arévalo, ¿verdad? Aunque Arbenz trató de acercarse a ellos y decirles que las medidas que iba a implementar eran para beneficiar a las empresas guatemaltecas, ¿verdad? Pero obviamente no les gustó que fueran expropiadas, ¿no? De haber sido sujetos de la expropiación. Además, la reforma agraria también se aplicó a la United Fruit Company, ¿verdad? Y esto fue como el acabose, ¿verdad? Porque fue un desafío muy grande de Guatemala, es el Estado norteamericano, ¿verdad? Porque esas empresas eran protegidas del gobierno también. Entonces, en Tiquizate se les expropiaron más de 88,000 hectáreas y en Bananera más de 70,000. Y si vemos, aquí está el precio, ¿verdad? Que se les pagaron, los precios que ellos tenían declarados, ¿verdad? Y están en dólares porque en esa época el quetzal y el dólar estaban al uno por uno. Me quiero pasar. Vamos a ir a la otra presentación. Solo quiero avanzar un poquito con esta otra parte. Sí se escucha, estamos bien. Sí, Lick, estamos bien. Bueno. Ok, entonces veamos, con estas acciones del gobierno de Arbenz realmente fue como ponerse, bueno, aquí estoy, va, para que me derrote. Estados Unidos estaba esperando el más mínimo error, podríamos decir, ¿no? El más mínimo, realmente desafío, ¿verdad? Y entonces se empieza a organizar aquí el gobierno estadounidense para derrocar a Arbenz, ¿sí? Podrán decir ustedes, bueno, pero si no, un país tan chiquitito, tan insignificante, ¿verdad? Y tan desconocido en el mapa, pero pues es un país tan pequeño desafiando el poder del gobierno estadounidense, ¿verdad? Porque fíjense, funcionarios, ¿verdad? Tan importantes como los hermanos Dulles, ¿verdad? John Foster Dulles, secretario de Estado, y Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, ¿verdad? Ellos eran abogados de la firma Sullivan and Cromwell de Nueva York y representaban a la frutera, a la United Fruit Company, ¿sí? Entonces ellos estaban súper molestos y fueron a ver al presidente Eisenhower y le dijeron, no, mire, ahí está Eisenhower, este es un comunista. También en 1953 habían enviado a un nuevo embajador, que era John Perifoy, que era anticomunista, ¿verdad? Y miren que con solo una entrevista que tuvo con el presidente Arbenz, dijo, al día siguiente mandó un telegrama, ¿va? A su gobierno. Confirmado, casi que les puedo confirmar que sí es comunista, ¿va? Hay que quitarlo lo más pronto posible. Entonces, esta operación se conoció como la Operación Éxito o PV Success, ¿verdad?
em, y emprendió unas acciones para desacreditar a Arbenz a nivel internacional, ¿verdad? También para desprestigiarlo eh, dentro del país. De prensa, ¿va? Libertad de expresión. El presidente dejaba que publicaran lo que quisieran, ¿va? No se metía en eso. Eh, por ahí hay autores que dicen, bueno, tal vez ese fue el problema, ¿va? Porque si hubiera sido dictadura, pues no hubiera dejado, hubiera censurado a la prensa, pero imagínense, ¿va? Se supone que era un contrasentido, pues si se hablaba de un gobierno democrático, ¿va? Entonces se utilizó a la prensa, ¿verdad? También se creó la Radio Liberación, que era una radio clandestina que funcionaba en Honduras, que emitía muchos mensajes para asustar a la población, ¿verdad? Tengan cuidado porque el comunista de Arbenz también va a empezar a quitar casas, ¿verdad? Para asustar a la gente de la ciudad, o sea, no solo están quitando tierras, también te van a quitar tu casa, cualquier cosa, ¿verdad? De tu propiedad, porque se trata de nacionalizarlo todo. Los comunistas van a entrar a tu casa, te van a matar, se comen a los niños y en fin, ¿verdad? El arzobispo también se encargó participó, ¿verdad? Apoyó ese derrocamiento de Arbenz. O sea, Rogelio Arellano era bien conservador, súper contraconservador. Conocido como Sorpijiji, así le decían los chicos de la huelga. Entonces, Monseñor Arellano también apoyó la contrarrevolución porque él difundía muchos mensajes, ¿verdad? Para pedirle a los fieles que no, digamos, hablar mal del gobierno, ¿verdad? De los comunistas, tachándolos de comunistas, ¿verdad? Y también movilizó al Cristo de Esquipulas, ¿verdad? Era el comandante general de la liberación, ¿verdad? Y bueno, también dictadores de la región como Somoza en Nicaragua, Trujillo en Dominicana, también prestaron, digamos, sus países para que desde ahí despegaran aviones, en fin, ¿verdad? Que empezaron a bombardear la capital, ¿verdad? Fíjense que les quiero compartir un videito acá. Vamos a ver. Ay, a ver cómo se escucha, me dicen. Fases en esta historia. Durante los años 50, la CIA tuvo grandes éxitos en derrocar los gobiernos de Irán y de Guatemala por su nacionalismo. A ellos después van a caer otros y vamos a tener, ¿verdad?, todo el panorama militar que vamos a saber y toda una política exterior norteamericana que aupa más bien las dictaduras militares en detrimento de la democracia en América Latina a favor de sus intereses de seguridad nacional y en su combate contra el comunismo. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables. Jacobo Arbenz Guzmán implementó una carretera hacia el Atlántico, la cual sustituía al ferrocarril de las bananeras. Repartió algunas tierras ociosas a los campesinos y eso lo interpretaron los de la United Fruit Company como una amenaza, ¿verdad?, a las grandes extensiones de terreno que ellos habían acaparado en el país. En una política de dignidad nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company.
Con la reforma agraria estamos liquidando los latifundios. Pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano Allen Dulles era nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia. Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región. Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, la Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. El presidente Eisenhower declaró que los acontecimientos de las últimas semanas en Guatemala preocupan mucho a Estados Unidos. De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio. In other words, the Arbenz regime was not a Guatemalan government. It was a foreign government controlled by foreigners. En solo un mes, se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos. Se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Estas medidas, dijo, están fundidas en el mismo molde que el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita del comunismo. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. La Operación Éxito logró su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras, a la que llamaron Voz de Liberación, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones. La Conferencia Panamericana celebrada en Caracas es un buen ejemplo de la forma en que actuaban los tentáculos de la CIA desde Venezuela y el uso que Washington le daba a la diplomacia internacional. Se sabía que los gringos estaban preparando la invasión de Guatemala y que la Conferencia Panamericana era como el preámbulo ideológico de aquella operación. En Caracas se celebra la 10ª Conferencia Interamericana. Encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente, y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América. Endanger the peace of America. Vino exclusivamente a Venezuela a obtener una resolución de la 10ª conferencia señalando que Guatemala era un gobierno comunista, legitimando, digamos así, una intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Guatemala. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge it. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Con la complicidad de la Conferencia Panamericana, la Operación Éxito entraba en su fase final. Sí, hay muchos estudios y ya mucha información difundida en relación a que fue el gobierno de los Estados Unidos el que intervino directamente con mercenarios desde Honduras para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación, dirigida por el oficial de la CIA Tracy Berns. Bajo el Tratado de Asistencia Recíproca, los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión. El dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA. Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística.
Hoy, a las 16 horas, aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala, ametrallando edificios gubernamentales, viviendas particulares y bombardeando bases militares. Mientras caían las bombas norteamericanas, el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot. But as a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Pero con el paso del tiempo, documentos desclasificados de la propia CIA develarían los detalles y los nombres de los agentes norteamericanos implicados. El propio embajador norteamericano John Perufoy, Enno Hobbins, oficial de operaciones, David Attel Phillips, oficial de operaciones psicológicas, David Morales, destacado asesino al servicio de la CIA, Frank Wisner, jefe de la estación central en Guatemala, Tracy Burns, autor del plan de invasión, Howard Hunt, agente operativo destacado en operaciones psicológicas. Este criminal declararía ante cámara algunos comentarios reveladores sobre la invasión. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. Estos son algunos rostros del equipo de criminales que movieron los hilos de la invasión imperialista a Guatemala y le hicieron creer al mundo que se trataba de un conflicto interno. Cuando el presidente Jacobo Arbenz ordenó repartir las armas del ejército al pueblo, ya era demasiado tarde. Cercado por generales traidores,